El ascenso de Ángel Muñequita Bermúdez a la cima del crimen en Bayamón no ocurrió de la noche a la mañana. Para entender su historia completa hay que analizar no solo sus actos, sino el ecosistema que lo produjo y las contradicciones que marcaron su vida en la calle. Los testimonios sobre él, como los que se mencionan en la transcripción, se contradicen, porque su figura misma era una contradicción. Un hombre que para algunos era un abusador despiadado, y para otros un líder que ayudaba en lo que podía. Esta dualidad es clave para entender por qué su caída fue tan rápida y violenta. La base de su poder siempre fue el control absoluto del residencial Monterrey. Este control se construyó a través de un sistema de miedo y, según algunas versiones, de favores. Las acusaciones de que era un abusador vienen de incidentes específicos. El más citado, como se menciona, es el asesinato de un joven por robar un PlayStation. Este no fue un crimen de negocios, fue una ejecución ejemplarizante. El mensaje era claro: cualquier desafío a su autoridad, por mínimo que fuera, se pagaba con la vida. Este nivel de violencia arbitraria genera un terror profundo, pero también un resentimiento silencioso. Por otro lado, están las versiones que dicen que daba dinero a la gente y los ayudaba. Este no es un acto de caridad, es una estrategia de control clásica en estos entornos. Ayudar económicamente a vecinos crea dependencia y lealtad y sirve para comprar silencio. Un residente que recibe ayuda para pagar la luz o comprar comida es mucho menos probable que hable con la policía o que critique al jefe local. Así, Muñequita gobernaba con una mano de hierro y ocasionalmente con una mano que repartía billetes. Este método funcionó mientras el equilibrio se mantuvo. Su conexión con Ángelo Millones, el Buster, fue otro pilar fundamental. La transcripción aclara un punto importante: Muñequita respetaba a Millones, pero Monterrey se mantuvo independiente. Esto no era una relación de subordinación, era una alianza estratégica. Millones era el proveedor a gran escala, el capo con conexiones internacionales. Muñequita era el distribuidor territorial, el jefe local con control callejero. Esta alianza le dio a Muñequita acceso a producto de calidad y cierto prestigio por asociación. Sin embargo, esta relación también creaba obligaciones. Cuando Millones cayó en el 2009, se rompió un eje vital del poder criminal en la isla. Para Muñequita, esto no solo significó la pérdida de un socio clave, sino también la desaparición de una figura de autoridad que, se rumorea, podía moderarlo. Según las fuentes, tras la captura de Millones, el comportamiento de Muñequita se volvió más errático y los abusos aumentaron. Sin la sombra del Buster, ya no había nadie a quien responder o temer dentro de esa jerarquía criminal. Esto lo hizo más peligroso, pero también más vulnerable, porque empezó a quemar puentes y a generar enemigos sin la red de seguridad que implicaba esa alianza. El mundo de la noche y la farándula fue, irónicamente, donde Muñequita construyó su imagen pública y donde finalmente encontró su muerte. Su papel como impulsor de Farruko es un ejemplo claro de cómo el dinero de la calle financia y se entrelaza con la cultura urbana. Al patrocinar a un artista prometedor de Bayamón, Muñequita no solo ayudaba a un conocido, estaba invirtiendo en un altavoz. Cada mención de su apodo en una canción de Farruko, como en La Nena del Caserío, consolidaba su estatus de leyenda viva. Era publicidad gratuita y poder blando. Lo mismo aplica a su alineación en la guerra entre Ñengo Flow y Cosculluela. Estas rivalidades musicales a menudo reflejan o exacerban tensiones reales entre grupos y territorios. Tomar partido en ellas era una forma de marcar territorio y demostrar lealtades en un escenario público. Sin embargo, esta vida de fiesta constante también lo exponía. Frecuentar lugares como el Shannon's Pub en Guaynabo lo sacaba de su territorio fortificado de Monterrey y lo ponía en espacios neutrales o rivales. Allí, rodeado de gente que no le debía lealtad, era solo otro hombre con dinero y enemigos. La caída del capo Ángel el Buster Ayala Vázquez, alias Ángelo Millones, en septiembre de 2009, fue el evento que cambió por completo el juego en las calles de Bayamón y definió el destino final
de Muñequita. Hasta entonces Millones era el hombre en la cima. Según la DEA, era el líder de la organización de narcotráfico más grande de Puerto Rico, responsable de importar miles de kilos de droga a la isla y luego reexportarla a Estados Unidos. Su modelo de negocio era claro. Él controlaba la importación a gran escala y luego distribuía grandes cantidades a otras organizaciones locales que manejaban la venta callejera. Una de esas organizaciones locales era la de Muñequita en el residencial Monterrey. La relación entre Muñequita y Millones, como se ha dicho, no era de empleado y jefe, sino de socio distribuidor y proveedor mayorista. Muñequita compraba la mercancía de Millones y tenía autonomía para operar Monterrey. Sin embargo, la sombra de Millones era larga y su poder indiscutible. Su organización usaba la violencia para mantener control y su simple existencia imponía un orden jerárquico en todo el bajo mundo de Bayamón. La captura de Millones por la DEA, el FBI y la Policía de Puerto Rico fue un golpe devastador para toda la estructura criminal. De la noche a la mañana, el principal proveedor y la figura de autoridad máxima desaparecieron, dejando un enorme vacío de poder y una cadena de suministro rota. Para Muñequita, esto no fue una oportunidad, fue una maldición. Perdió a su conexión más confiable para obtener droga de alta calidad y en volumen. Pero más importante aún, perdió el paraguas de autoridad que Millones representaba. Con el búster fuera, la frágil paz entre los distintos jefes locales y sus organizaciones subsidiarias se rompió. Ya no había un hombre poderoso que pudiera mediar en disputas o imponer consecuencias a quien se pasara de la línea. Cada jefe de residencial, incluido Muñequita, quedó a la deriva, forzado a asegurar sus propios contactos de suministro y a defender su territorio sin ningún tipo de red de seguridad superior. Este nuevo panorama de sálvese quien pueda explica directamente la conducta errática y abusiva de Muñequita después del 2009. Su afán por controlar más territorio en Monterrey, sus reacciones violentas por ofensas menores, como el caso de Goli en el Estudio 54, y su creciente arrogancia no eran solo defectos de su carácter, eran las tácticas de un hombre que sentía que su poder, sin el respaldo de Millones, era más frágil y que necesitaba demostrar fuerza constantemente para que nadie lo desafiara. La advertencia que, según las fuentes, Millones le mandó desde la prisión era el último eco de esa antigua autoridad, una autoridad que Muñequita decidió ignorar porque ya no existía en el mundo real. Al hacerlo, se condenó a sí mismo. Sin la estructura y el orden, aunque fuera criminal, que Millones imponía, figuras como Muñequita y Angelito de Guaynabo estaban destinadas a chocar. La guerra que surgió entre ellos por un altercado en un bar fue la consecuencia inevitable de un sistema donde ya no quedaban frenos. El asesinato de Muñequita en el 2013 fue, en esencia, la última y más violenta reverberación del terremoto que había sido el arresto de Ángelo Millones 4 años antes. Tras la caída de Ángelo Millones en 2009, el vacío de poder en el área de Bayamón fue llenado rápidamente por una nueva organización que se identificó a sí misma como Los Menores, o la Nueva Sangre. Esta agrupación, con un alcance que abarcaba al menos 13 residenciales públicos y sectores de Bayamón, Toabaja, Cataño y otros municipios, tenía como objetivo central tomar el control de todo el tráfico de drogas en la región mediante la fuerza y la intimidación. La filosofía operativa del grupo era clara y brutal. Sus miembros recibían instrucciones de disparar a matar contra cualquier sospechoso de pertenecer a una pandilla rival. Para encubrir las pruebas, todas las armas de fuego utilizadas en estos crímenes violentos eran devueltas al liderazgo de la organización para que se deshiciera de ellas. La relevancia de Los Menores en la historia de Muñequita es directa. En las listas de los acusados destaca el nombre de Nelson Rivera Maldonado, alias Cuajo, quien fue uno de los amigos más cercanos a Muñequita. Cuajo no era un simple soldado.
En el esquema operativo de la organización, las personas con este alias son señaladas como uno de los ejecutores del grupo, es decir, uno de los miembros encargados de llevar a cabo los actos de violencia más graves. Esto explica la rápida capacidad de respuesta que tuvo tras la muerte de Muñequita. Como ejecutor dentro de una estructura grande y bien organizada, tenía los medios, la autorización y la disposición para cobrar venganza. El asesinato de Angelito Acabán, días después, no fue un acto de pasión aislado, sino la ejecución de un ajuste de cuentas dentro de la lógica de guerra entre facciones criminales. La infraestructura criminal y la vida nocturna. En la madrugada de su muerte, Muñequita salía del Shannon's Pub en Guaynabo, un lugar que frecuentaba. La investigación policial sobre su asesinato reveló un aspecto clave de su funcionamiento. Los vehículos y las armas que usaban no siempre estaban a su nombre. El Toyota Matrix azul en el que fue acribillado no estaba registrado a su nombre, sino a un vecino de Cataño. De igual forma, la pistola Glock calibre 40 que se encontró dentro del vehículo balaceado y que presuntamente era la que Muñequita disparó al aire, también tenía un dueño registral diferente a quien las autoridades localizaron. Esto era una práctica común para dificultar los rastreos policiales y desvincular a los líderes de los instrumentos del crimen. El modus operandi del ataque que lo mató refleja la violencia característica de esta guerra por el territorio. Los sicarios que lo emboscaron utilizaron varios calibres de armas de fuego, una táctica que maximiza el daño y dificulta la identificación. En la escena del crimen, que se extendió por 1,5 kilómetros, los investigadores recuperaron 11 casquillos calibre 9 milímetros, 38 casquillos calibre 40, 7.45 y 3 balas sin disparar calibre 40. La magnitud del ataque, con al menos 4 armas diferentes, indica que fue una emboscada planeada y ejecutada por un grupo organizado, no un encuentro casual. Este nivel de violencia fue la marca de la época, donde el control de un punto de droga en un residencial podía costar decenas de vidas y generar millones en ganancias ilícitas. Para Muñequita, la desaparición del Buster no fue solo la pérdida de un aliado, fue la desaparición del único freno externo, la única figura cuyo poder y respeto podían moderar sus impulsos. Sin esa sombra, Muñequita se soltó. Las versiones sobre sus abusos en Monterrey se intensificaron. Se ganó el apodo de El Terror de Monterrey. Su comportamiento se volvió más errático y arrogante. Un episodio clave ocurrió en el Estudio 54 de Isla Verde en 2010. Un joven llamado Rafael Goli Ojeda Rosado, según los relatos, le tiró sin querer una bebida. La reacción de Muñequita fue desproporcionada y mortal. Goli fue asesinado. Este acto de violencia por una ofensa tan trivial resonó incluso tras los muros de la prisión donde estaba Millones. Cuentan las fuentes que el Buster, desde su celda, mandó recados a Muñequita, probablemente advirtiéndole que ese nivel de exposición y crueldad gratuita era un peligro para todos. Muñequita, embriagado de su propio poder, ignoró los mensajes. Era el alumno desafiando al maestro, creyendo que el título ya era suyo. El desenlace se cocinó en su propio santuario, el Shannon's Pub. La madrugada del 10 de mayo de 2013, Muñequita estaba en el bar, pero de una manera inusual. Solo con su novia, Marjorie, una modelo y bailarina de quien se había enamorado. Esa noche, según el testimonio del gerente Kevin Dorgan, se comportó con normalidad, bebiendo en la barra. Pero al salir, alrededor de las 2:30 de la mañana, algo ocurrió. Tuvo un altercado verbal con un grupo de hombres en la calle. No fue a golpes, pero la humillación pública frente a su novia encendió su orgullo. Al subir a su Toyota Matrix en un acto de rabia y de demostración de poder, sacó el brazo por la ventanilla y disparó 5 tiros al aire. Fue un error catastrófico. Los hombres con los que discutió no eran cualquiera. Eran gente de Guaynabo, del territorio de Angelito Acabán Cruz, alias Angelito Acablanco. Otro bichote joven y poderoso,
también mencionado en canciones de Ñengo Flow y con una breve aparición en la película 4 estrellas. Los hombres avisaron a Angelito de inmediato. La ofensa no podía quedar sin respuesta. Alguien había llegado a su territorio, había discutido con su gente y había disparado, desafiando su autoridad en su propia casa. Lo que siguió fue una emboscada de manual. Mientras el Toyota Matrix de Muñequita circulaba por la avenida Martínez Nadal, varios carros lo cerraron. No hubo advertencia. Las ventanillas de los vehículos atacantes bajaron y descargaron 2 ráfagas largas y masivas directamente contra el conductor. El sonido de los disparos, más de 50 según el conteo de casquillos, debió ser ensordecedor. Marjorie, en el asiento del pasajero, recibió impactos, pero milagrosamente sobrevivió. Muñequita no tuvo esa suerte. Las balas lo acribillaron. Fue declarado muerto en el lugar. La noticia corrió como un reguero de pólvora por Bayamón. Para su círculo más cercano, la investigación no fue compleja. Un amigo íntimo de Muñequita, conocido como Cuajo, identificó rápidamente a Angelito Acablanco como el cerebro del ataque. La venganza no se hizo esperar. En cuestión de días, Angelito Acablanco fue acorralado y asesinado a tiros dentro de un vehículo, junto a otro hombre. El ciclo de violencia se completó. Una muerte generó otra, dejando un vacío de poder que pronto sería llenado por nuevos nombres, nuevas guerras. La muerte de Ángel Muñequita Bermúdez no fue el final de una era, sino la confirmación de sus reglas. Demostró que en este mundo, el poder es un espejismo que se desvanece en cuanto pierdes el respeto de tus aliados y subestimas a tus rivales. Que la conexión con la farándula y la música no es un escudo, sino un reflector que ilumina tu cabeza para los francotiradores. Que ignorar las advertencias de un viejo capo como Millones era ignorar la sabiduría de la calle. Muñequita creyó que su leyenda, cantada en dembow y respaldada por el miedo en Monterrey, lo hacía invencible. Pero en la calle, la invencibilidad es un mito que solo dura hasta que un rival más joven, más hambriento o más ofendido decide ponerle fin con el lenguaje que todos entienden. Una ráfaga de balas en la oscuridad de la madrugada. Su historia es la de un niño que creció demasiado rápido bajo sombras ajenas, que llegó a creer que él era la fuente de esa sombra y que aprendió demasiado tarde que en el bajo mundo hasta los árboles más altos pueden ser derribados con el hacha adecuada.